Pues, vamos a comenzar la clase. Ok. Vamos a ver ahora los métodos iterativos para resolver sistemas de ecuaciones lineales. Estos métodos son extremadamente simples, así que les van a ser de mucha utilidad. Estos métodos iterativos, a pesar de que sus algoritmos son bastante antiguos, de hace mucho tiempo ya, sin embargo, en la actualidad han cobrado mucha importancia debido a la sencillez con que se los puede programar y que por lo tanto nos permiten controlar el error de redondeo, cosa que no lo podemos hacer en los métodos directos. Entonces, a pesar de que estos métodos iterativos son métodos aproximados para resolver sistemas de ecuaciones, nosotros podemos resolver grandes sistemas de ecuaciones y controlar de mejor manera los errores de redondeo. Entonces, básicamente, esa sería una de los justificativos del por qué resolver grandes sistemas de ecuaciones por los métodos iterativos y no por los métodos directos. Ok, entonces vamos a plantear cómo resolvemos estos sistemas de ecuaciones por los métodos iterativos. Entonces nosotros inicialmente tenemos nuestros sistemas de ecuaciones, ¿no es cierto? Que lo estamos planteando acá, nuestros sistemas de ecuaciones lineales en una forma matricial. ¿Eh? A partir de este sistema de ecuaciones, nosotros tenemos que encontrar un sistema alternativo donde aparezca nuestra variable de nuestras incógnitas x en ambos lados de la ecuación. ¿No es cierto? En este formato, ¿no es cierto? Donde tengamos x igual y al otro lado también nos aparezca x. De manera que nosotros podamos darle ahora un valor inicial a x, ¿no? Por ejemplo, podemos darle 0, ¿no es cierto?, a x como valor inicial. De manera que al resolver esta ecuación, el primer valor de x, vamos a llamar x1, por ejemplo, va a ser igual a c, ¿no es cierto? Porque al ser x igual a 0, entonces x1 va a ser c. Luego, ese valor de c, ¿no es cierto?, lo introducimos, o de x1 lo vamos a llamar mejor para que no se malinterprete, ¿no? Lo introducimos en nuestra segunda ecuación y al resolver esta otra ecuación vamos a tener la segunda aproximación, ¿no? Que ya va a ser algo más, ¿no es cierto? Va a ser b por x1 más c. Y así sucesivamente, ¿no es cierto? Si volvemos nuevamente a reemplazar acá por x2, ¿no? Vamos a obtener nuestra aproximación x3, ¿no? Que va a ser igual a b por x del paso 2 más c. Y así sucesivamente. Entonces, ese es el objetivo de buscar una ecuación alternativa donde tengamos el vector de las incógnitas en ambos lados de la ecuación. Ahora, ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo encontramos esta ecuación 2, ¿no?, a partir de la ecuación 1,
que sería esta de acá, ¿no? Esta vamos a llamarla la ecuación 1, que es lo mismo, ¿no? A partir de esa ecuación, entonces tenemos que encontrar la ecuación 2. ¿Cómo lo hacemos? Lo que hacemos es simplemente ir despejando x1 de la primera ecuación, ¿no es cierto? Despejamos de esta ecuación x1, x2 la despejamos de esta otra ecuación y así sucesivamente, ¿no? Entonces voy a hacer unas cuantas operaciones para que nos demos cuenta, ¿no? De acá entonces despejamos x1 y nos va a quedar del otro lado todo dividido entre el coeficiente que está multiplicando a x1, ¿no? Pasa a dividir y pasa entonces el A12 con signo negativo al otro lado de la ecuación que multiplica a x2 menos A13 que multiplica a x3, ¿no? Y finalmente vamos a suponer que tenemos todas esas operaciones hasta B1 sobre, bueno, acá sería directamente B1, ¿no? Porque ya lo hemos dividido todo sobre A11. Entonces acá sería más B1. Lo mismo, ¿no? Si despejamos x2 de la segunda ecuación, vamos a tener x2, el coeficiente que multiplica a x2, que es el A22, y ahora pasa acá el A22 pasa a dividir, ¿no es cierto?, al otro lado, y tenemos el negativo del A21 que multiplica ahora a x1 menos el negativo de A23 que multiplica a x3 y así sucesivamente hasta B sub 2, ¿no? Y lo mismo hacemos de cada una de las ecuaciones. Por ejemplo, lo vamos a ejemplificar con un ejemplo numérico, ¿no? Tenemos acá, bueno, acá tenemos el algoritmo, después lo vamos a ver bien, pero tengamos este ejemplo. Vamos a ver este ejemplo, ¿no? Tenemos este sistema de ecuaciones y queremos llevarlo al formato, ¿no?, de la ecuación 2. Entonces lo que hacemos es despejar x1 de esta primera ecuación, por lo tanto va a ser 1 sobre 10 que multiplica a menos 1 por x2 menos 1 por x3 más 12 que ya estaba del otro lado, ¿no es cierto? Lo mismo hacemos de la segunda ecuación, ahora despejamos x2, ¿no? Fíjense que estos son los coeficientes que están multiplicando a los elementos de la diagonal, entonces pasan a dividir al otro lado, ¿no? Y acá tendríamos menos x1 menos x3 más 12. Y finalmente, desde la tercera ecuación despejamos x3, que va a ser también un décimo de menos x1 menos x2 más 2. Si el 10 que está dividiendo lo pasamos a dividir, ¿no es cierto?, vamos a tener este sistema de estas ecuaciones, ¿no? 1 dividido entre 10 va a ser, entonces acá menos 0,1, menos 0,1 y 1,2, ¿no?, de la primera ecuación. Y lo mismo de la segunda y de la tercera. Ok, entonces ya tenemos nuestro sistema 2, ¿no? A partir de ese sistema 2, vamos a eliminar esto. A partir de ese sistema 2 ya podemos nosotros darle un valor inicial a x, ¿no?, que es lo que hemos hecho en nuestra primera iteración. Fíjense que acá las iteraciones las estamos haciendo en esta tablita. Entonces, nos damos el valor inicial para todas las x iguales a 0. Quiere decir que todas estas de acá valdrán inicialmente
0, ¿no? 0, 0, 0, 0. Entonces, de la primera ecuación calculamos x1, ¿no? x1 va a ser igual a 1,2. ¿Sí? De la segunda ecuación calculamos x2, que también va a ser 1,2. Y de la tercera ecuación calculamos x3, ¿no? Va a dar 1,2. Ok. Ya tenemos entonces nuestra primera aproximación. Ahora calculamos nuestra segunda aproximación. Ahora los valores de x ya no son 0, ya valen 1,2, ¿no es cierto? 1,2 y 1,2. Entonces hacemos el producto ahora, ¿no? Va a ser menos, para calcular x1, va a ser menos 0,1 por 1,2, va a ser menos 0,12, menos 0,12, menos 0,24, más 1,2. Entonces va a ser 1,2 menos 0,24, 0,96. Como son las mismas operaciones que se hacen, ¿no? X2 también nos va a dar 0,96 y X3 nos va a dar 0,96. ¿Sí? Nuevamente, ahora volvemos a calcular la siguiente aproximación, ¿no? Con los valores de X ahora, que son los que calculamos en la iteración anterior, ¿no es cierto? 0,96, 0,96. Y volvemos a hacer otra vez, a resolver la ecuación para x1, ¿no? Que va a ser menos 0,1 por 0,96, menos 0,1 por 0,96, más 1,2, nos da 1,008. Lo mismo para x2 y para x3, obteniendo los mismos valores. Y así sucesivamente, ¿no es cierto? Ese valor que hemos encontrado lo volvemos a reemplazar para calcular nuestras siguientes aproximaciones. Y a medida que vamos haciendo más operaciones, ¿no? Vamos disminuyendo los errores de redondeo, ¿no? Y nos vamos aproximando a la solución correcta. En este caso, la solución exacta, ¿sí? Si ustedes se fijan, cada una de estas incógnitas será igual a 1. X1 va a ser igual a X2, igual a X3, igual a 1. Entonces, hasta la séptima iteración, fíjense, casi ya es el valor de 1, ¿no es cierto? Ya tenemos 1, 0, 0, 0, 0, 128. Entonces ya nos estamos aproximando. Si quisiéramos mayor aproximación, mejorar esta solución, podemos continuar haciendo más iteración, ¿no? Hasta que el error que tengamos sea satisfactorio. Entonces este procedimiento, como ustedes podrán haber visto, es sumamente simple, ¿no es cierto? Y nos permite resolver de manera sencilla y rápida eh, cualquier sistema de ecuación lineal. Entonces vamos a ver ahora ya el algoritmo, ¿no? El algoritmo que era el que estaba acá arribita. Entonces el algoritmo para este método, que básicamente lo desarrolló Jacobi, entonces el algoritmo es también muy sencillo, ¿ya? Entonces tenemos nuestro sistema de ecuaciones que queremos resolver por el método iterativo. A partir de ese sistema de ecuaciones, encontramos nuestro sistema alternativo, ¿cierto? Como lo hemos visto, es simplemente despejando las incógnitas eh, desde las ecuaciones, ¿no? X1 de la primera ecuación, X2 de la segunda y así sucesivamente. En forma sistemática, ¿no? De manera que si yo lo sistematizo ese procedimiento, entonces lo voy a indicar, ¿no es cierto? Que esta matriz B la voy a determinar a través de esta operación, ¿cierto? B sub ij va a ser igual
a los negativos de los a y j dividido entre los a y i, siempre que no estemos en los coeficientes de la diagonal de la matriz B, ¿no? Si estamos en los coeficientes de la diagonal, esos valores serán 0. ¿Por qué? Porque como hemos despejado x1 de la primera ecuación, entonces quiere decir que x1 no está al otro lado de la ecuación, ¿no es cierto? Por lo tanto, en todas las posiciones de la diagonal principal, vamos a tener valores iguales a 0, ¿no? Entonces, fíjense que B nos quedaría alguna cosa así. 0, ¿no? Menos B sub 1, 2, menos B sub 1, 3, etcétera, ¿no? Hasta B sub 1n. Acá va a ser menos B sub, acá sería menos también, ¿no? B sub 2, 1, acá va a ser 0, B sub 2, 3, y así sucesivamente hasta menos B sub 2n. Acá va a ser B sub 3, 1, B sub 3, 2, 0 en la posición de la diagonal, ¿no? Hasta B sub 3n. Y así sucesivamente, ¿no? De manera que el último elemento, ¿no? Lo vamos a borrar así. El último elemento, que va a ser el menos B sub n1, acá será menos B sub n2, y así sucesivamente hasta el anterior, B sub n, n menos 1, el negativo, y el último será 0, ¿no? Entonces, todos los coeficientes que están en la diagonal principal van a ser 0, que es lo que nos está indicando este algoritmo, ¿no es cierto? Si i es igual a j, es decir, si estamos en la diagonal, todos los coeficientes de b van a ser 0. ¿Ya? Ok. Y el vector c, vamos a borrar esto. El vector c, que va a ser el vector de términos independientes, ¿no es cierto? Este vector de acá va a ser entonces, c va a ser c sub 1, c sub 2, etcétera, etcétera, hasta c sub n, donde cada uno de esos valores va a ser igual al coeficiente del vector de términos independientes dividido entre los coeficientes de la diagonal de A, ¿no? Listo, entonces ya tenemos nuestro algoritmo. ¿Cómo iniciamos el procedimiento? El procedimiento, entonces, decimos que vamos a iniciarlo suponiendo un valor inicial para x, que siempre le podemos dar x igual a 0, siempre que nos permita, obviamente, continuar el proceso iterativo. Entonces, por defecto podemos dar x igual a 0 en la primera iteración, ¿ya? Y comenzamos el procedimiento que hemos visto con el ejemplo a calcular los valores de x, ¿no? x1 del paso 1, x2 del paso 2, etcétera, 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 ¿no? Vamos a tener entonces una sucesión de aproximaciones, ¿no? ¿Hasta cuándo? Hasta que se satisfaga alguna condición de error, ¿no? Pudiera ser, por ejemplo, hasta que el error para todas las incógnitas sea menor o igual a 0,05. Entonces, cuando se alcanza esa condición de error, nos detenemos. Ok. Entonces, este procedimiento es muy sencillo, ¿no? Y es muy fácil de programar. Ok, entonces este era nuestro ejemplo. Ahora vamos a ver todo lo que parece fácil y simple, siempre tiene un lado negativo. Entonces vamos a resolver este mismo ejercicio, pero vamos a desordenar las filas, ¿sí? Las vamos a colocar en este formato, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos, vamos a ver acá los dos ejercicios, ¿no? La fila 3, fíjense acá, la hemos pasado a la fila 1, ¿no? La fila 1
la hemos pasado acá a la fila 2, ¿no? Y la fila 2 del ejercicio anterior estaría en la posición de la fila 3. Entonces, simplemente lo que hemos hecho es desordenar nuestras filas, mientras que la solución, como no hemos modificado los valores, tiene que dar tiene que ser la misma solución, ¿no es cierto?, para ambos sistemas, porque no se han modificado los valores de los coeficientes, simplemente hemos cambiado el orden de las filas. Sin embargo, de hecho, ya nuestra ecuación alternativa, es decir, nuestra ecuación 2, ¿no?, al despejar x1 de la primera ecuación, ya va a ser diferente a la situación anterior, ¿no es cierto? Aquí va a ser igual a menos x2 menos 10x3 más 12, ¿no? Eso sería nuestra primera ecuación. La segunda ecuación sería x2 va a ser igual a menos 10x1 menos x3 más 12. Y despejando x3 de la tercera ecuación, nos va a quedar entonces menos x1 menos 10 veces x2 más 12. Que es lo que está acá, ¿no es cierto? Exactamente lo mismo. Entonces ahora comenzamos a darle valores a x, ¿no? Comenzamos entonces dándole valores a todas las x iguales a 0. Entonces vamos a agrandar acá. Entonces al darle valores a 0, a x igual a 0, nuestra primera aproximación para x1 va a ser 12. Y lo mismo para x2, ¿no es cierto? Si le damos a la segunda ecuación también los valores de x, nos queda x2 igual a 12. Y en la tercera ecuación también 12. Ok, ahora reemplazamos ese valor, ¿no?, por 12, que son los valores que hemos obtenido en la iteración anterior, ¿no? Entonces les reemplazamos por 12 todos los valores de x y resolvemos nuevamente nuestro sistema de ecuación. Entonces va a ser menos 12 para x1, ¿no?, menos 12 menos 10 veces 12, 120 sería, menos 120, menos 12 serían 134, eso es, más 12, 120. Lo mismo para x2, ¿no es cierto? Es la misma operación, entonces se obtienen los mismos valores. Bueno, en este caso, obviamente, el ejemplo está hecho para obtener los mismos valores de x. Eso no significa que siempre va a ser así, ¿no? Ok, y ahora, en vez de ahora reemplazamos nuevamente, ¿no es cierto?, los valores de recién obtenidos, ¿no?, de x1, de x2, de x3 por menos 120. Fíjense que al reemplazar por esos valores, para x1 haciendo operaciones obtenemos el resultado de 1332 y para x2 y x3 lo mismo. Entonces, fíjense que en vez de acercarnos como el ejercicio anterior, que nos estábamos acercando a la solución exacta, más bien nosotros nos estamos alejando de cualquier solución. Entonces, este problema o este procedimiento iterativo se volvió divergente. Quiere decir que en este caso no está convergiendo hacia la solución. Simplemente se está alejando de cualquier solución. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es ahora entender por qué sucede esto. ¿Sí? ¿Por qué en este procedimiento las operaciones no llegan a la solución y el proceso se hace un proceso divergente? ¿Alguien tiene alguna hipótesis de por qué sucede esto? Vamos a borrar todo esto. A ver, escucho, soy todo oídos. ¿Por qué en este sistema
el procedimiento es convergente, ¿no? Y por qué en este otro, que es el mismo sistema de ecuaciones, pero está desordenado, el proceso es divergente. ¿Ya? Ok. Seguramente se han dado cuenta ustedes, pero no quieren hablar. Se habrán dado cuenta de que los coeficientes que están multiplicando a los valores de la diagonal principal, ¿no? Es decir, todos los coeficientes de la diagonal principal están premultiplicados por el mayor coeficiente de la fila, ¿no es cierto? Fíjense que en la fila 1, el coeficiente A11 es mucho mayor que el coeficiente A12 y A13, ¿no? Acá sería 1 y 1, ¿no? Lo mismo en la fila 2, el coeficiente que está en la diagonal es mayor a los otros dos coeficientes. Y así sucesivamente, ¿no es cierto? Entonces, en esta situación donde los coeficientes de la matriz A son mayores, ¿no? Si nosotros escribimos nuestra matriz de coeficientes, va a quedar así, ¿no? Va a ser 10, 1, 1, 1, 10, 1, 1, 1, 10. Entonces, claramente se observa que los coeficientes que están en la diagonal principal son mucho mayores que los coeficientes que están fuera de la diagonal principal en cada fila. ¿Sí? Acá nosotros tenemos que hacer esa comparación fila por fila. Fila 1, fila 2 y en la fila 3. ¿No? En la fila 1, el coeficiente de la diagonal es mayor a los otros dos. Lo mismo sucede en la fila 2 y en la fila 3. Entonces, esa es una condición para la convergencia de estos procesos iterativos. Y este tipo de matrices, ¿no?, que tienen esa condición, es decir, que los coeficientes que están en la diagonal son mayores a los otros coeficientes, y ahora incorporamos en esa definición en valor absoluto, es decir, que los coeficientes de la diagonal principal son mayores en valor absoluto a la suma de los otros coeficientes de la fila que le corresponde también en valor absoluto, ¿no? Entonces, a esa condición se la denomina sistemas diagonalmente dominantes. Entonces, ¿qué es un sistema diagonalmente dominante? Se dice que una matriz de coeficientes A es diagonalmente dominante cuando cada uno de los coeficientes de la diagonal principal es mayor en valor absoluto de la suma de los otros coeficientes, también en valor absoluto, de las filas correspondientes, ¿no? Ahí está resumido, digamos, esa condición, ¿no? El valor absoluto de A sub I, ¿no?, donde se representa el coeficiente de la diagonal, debe ser mayor a la suma de los valores absolutos de los A sub ij, siempre que I sea diferente de J. Eso quiere decir que no se introduzca en esa sumatoria los coeficientes de la diagonal principal, ¿sí? Entonces simplemente van a ser los coeficientes de la misma fila, pero fuera de la diagonal principal. Entonces, si se cumple esta condición, quiere decir entonces que nuestra matriz de coeficientes es diagonalmente dominante, ¿no? Y por lo tanto el sistema se puede decir también que es diagonalmente dominante y por lo tanto se garantiza eh, la convergencia de estos procesos iterativos. Ahora bien, esta condición es una condición eh, es una condición suficiente, ¿no? No es una condición necesaria. ¿Cuál es la diferencia entre una condición suficiente y una condición necesaria? Quiere decir que si la matriz de coeficientes A es diagonalmente dominante, está garantizada que la solución por los métodos iterativos será convergente. Pero si no lo es decir, si la matriz de coeficientes no es diagonalmente dominante, no se puede afirmar con certeza
de que el proceso va a ser divergente, ¿no? En nuestro caso, obviamente en nuestro caso, este sistema que no es diagonalmente dominante, ¿no? Este no es diagonalmente dominante. Entonces, en este caso, la solución es divergente, ¿no? Entonces, en este caso sí. Sí. Al no ser el sistema diagonalmente dominante, entonces obviamente que la solución fue divergente. Pero no siempre va a ser así. Pudieran haber algunos sistemas que no siendo diagonalmente dominantes podrán ser convergentes, ¿no? Ok. Entonces, vamos a borrar todo esto para limpiar un poco nuestra pantalla. Ok, entonces aquí está explicado, ¿no? El por qué en el primer ejemplo, ¿no? En el primer ejemplo, la matriz de coeficientes cumple con la condición de que la matriz sea diagonalmente dominante, ¿no es cierto? El coeficiente A11 va a ser mayor a la suma de los otros dos coeficientes, ¿no es cierto? Es decir, A11 vale 10, va a ser mayor a la suma de A12 que vale 1 y A13 que vale 1 y que suman 2, ¿no es cierto? Entonces 10 es mayor que 2. Lo mismo en la segunda fila. El A22, que vale 10, ¿no? Va a ser mayor a la suma de estos otros dos que valen 1 y 1 y que suman 2, ¿no? Y finalmente, en la tercera fila, el coeficiente A33, que vale 10, va a ser mayor a la suma de estos otros dos que suman 2. ¿Sí? Entonces, las tres filas cumplen con la condición de que esta matriz es diagonalmente dominante. Si alguna de las filas no cumpliese, ya no sería matriz diagonalmente dominante, ¿no? Y por lo tanto ya no se puede garantizar que el proceso iterativo vaya a ser convergente. Ok, en el segundo ejemplo, obviamente ya lo hemos visto, ¿no? Ninguna de las filas cumple la condición, ¿no? ¿No? El coeficiente A11, que vale 1, no es mayor a la suma de los otros dos que suman 11, ¿no? Entonces no cumple la condición de diagonalmente dominante. Lo mismo, la fila 2, el coeficiente que está en la diagonal vale 1 y no es mayor a la suma de los otros dos, tampoco cumple, ¿no? Y finalmente la tercera fila, ¿no? Donde A33 vale 1, no es mayor a la suma de los otros dos coeficientes que suman 11. Por lo tanto, ninguna de las filas es diagonalmente dominante y por lo tanto, en este caso, eh, la solución del sistema por el método iterativo de Jacobi fue divergente, ¿sí? Entonces, esa es una razón que tenemos que siempre estar atentos cada vez que obtengamos un ejercicio para resolver. Tenemos que verificar si la matriz de coeficientes de ese ejercicio es diagonalmente dominante para garantizar la solución. Ahora bien, siempre es posible, ¿no? Siempre es posible, por ejemplo, en este segundo ejemplo, hacer permutaciones de fila para tratar de llevarlas a una situación en que la matriz de coeficientes sea diagonalmente dominante, ¿no es cierto? En este caso, por ejemplo, hemos permutado la fila 1 con la fila 3, ¿no es cierto? Y la hemos puesto en la posición de la fila 3. La fila 2 del, sistema, del ejemplo 2 la colocamos en la posición de la fila 1 y la fila 3 lo colocamos en la posición de la fila 2. Y de esa manera, este sistema que no era diagonalmente dominante
ahora sí se convierte en diagonalmente dominante, ¿no es cierto? Entonces, siempre que sea posible, haciendo permutaciones de fila, llevar nuestra matriz de coeficientes a su forma diagonalmente dominante o lo más parecido posible, es decir, la, eh, la mayor cantidad de filas que cumplan la condición de diagonalmente dominante. Entonces, eso es lo que decimos acá, ¿no es cierto? Entonces, antes de iniciar la solución, se debe verificar si la matriz de coeficientes A es diagonalmente dominante. Caso no lo sea, se deben hacer las permutaciones de filas correspondientes para llevar A, es decir, la matriz de coeficientes, a su forma equivalente diagonalmente dominante o lo más aproximado posible, ¿no? Por ejemplo, lo que hemos dicho, ¿no? La matriz de coeficientes del ejemplo 2, reordenando filas, la podemos llevar a la forma diagonalmente dominante y de esa manera garantizamos que el proceso iterativo va a ser convergente. Ok, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Algo que no se hubiera entendido? Me pueden interrumpir, ¿ya? Ok, el método que acabamos de ver, que es el método de Jacobi, ¿sí? Método iterativo de Jacobi, tiene una desventaja, ¿no? Que reutiliza todos los coeficientes del paso anterior, ¿no es cierto?, para calcular todos los coeficientes de la siguiente iteración. Y eso lo vuelve un poco lento. Entonces, si nosotros utilizamos, por ejemplo, x1 de la primera ecuación, ¿no es cierto?, que ya la hemos determinado, y esa la incorporamos ya para calcular x2, ¿no es cierto? Entonces el proceso se puede tornar mucho más rápido, ¿no? Vamos a optimizar la cantidad de operación. Y esa alternativa, digamos, de método se conoce como el método de Gauss-Seidel. Entonces, en el método de Gauss-Seidel hacemos eso, justamente, ¿no? Toda esta primera parte del método de Gauss-Seidel es idéntico al método iterativo de Jacobi. Cómo determinar nuestra ecuación 2, ¿no?, que sería nuestra ecuación alternativa, es exactamente lo mismo. Solo que en el proceso ahora de resolución, ¿no?, acá ya se diferencia. Acá nos aparece ya una otra sumatoria, ¿no es cierto? Acá tenemos dos sumatorias ya. En el método de Jacobi era solamente una sola sumatoria, ¿no? Fíjense, acá tenemos solamente el producto de B por X, es una sola sumatoria. En cambio, en el método de Gauss-Seidel ya van a haber dos sumatorias. ¿Sí? Acá tenemos una sumatoria y otra sumatoria. Ok, ¿por qué hay dos sumatorias acá? Y además nos fijamos que los superíndices de X, ¿no?, en el primer caso, ¿no?, en la primera sumatoria, fíjense que nos aparece el mismo superíndice de la variable que estamos calculando. En este caso, M nos indica el paso, ¿no es cierto? Si estamos en el paso 1, entonces estamos utilizando ya los resultados del paso 1, pero solamente vamos a utilizar esos valores siempre y cuando los valores de J varían desde 1 hasta I menos 1 y esa sumatoria, el límite inferior sea inferior al límite superior, ¿no es cierto? Las sumatorias siempre van a ir desde, por decir, desde J igual a 1 hasta 3, digamos, ¿no? Entonces, el límite inferior siempre debe ser menor al límite superior. Si la sumatoria fuese
Al revés, por ejemplo, si fuésemos desde 2 hasta 1, esa sumatoria la vamos a hacer valer igual a 0. ¿No? Vamos a eliminar esa sumatoria. Entonces, esa va a ser este sistema de ecuaciones, digamos, lo vamos a hacer valer siempre y cuando la sumatoria cumpla esta condición de acá, ¿no? De que el límite inferior sea menor al límite superior. Esa entonces va a ser una condición de la sumatoria que la hemos expresado seguramente más abajito acá, ¿no? Bueno. Entonces el método de Gauss-Seidel es más acelerado, obviamente, que el método de Jacobi, pues utiliza cada valor ya calculado, ¿no? En la siguiente iteración. Eso lo vuelve mucho más rápido. Con la observación esta de acá, ¿no? De que las sumatorias que tengan el límite inferior mayor al límite superior, la vamos a anular, ¿no? Las vamos a hacer iguales a 0. Por ejemplo, el mismo ejercicio que resolvimos por Jacobi, lo vamos a resolver ahora por Gauss-Seidel. Fíjense que aquí hemos despejado x1 de la primera ecuación, x2 de la segunda y x3 de la tercera. Entonces toda esta primera parte es idéntica, ¿no es cierto?, al método anterior. Muy bien, entonces ahora le damos valores iniciales a todas nuestras incógnitas en la primera ecuación iguales a 0, ¿no es cierto? Decimos que x1, x2 y x3 valgan 0. Entonces, en la primera ecuación para calcular x1, nos va a quedar 1,2, ¿sí? Porque los otros valores son 0. Ahora, ese valor recién calculado de x1 ya lo incorporo yo en el cálculo de x2. Entonces acá yo voy a colocar que x1 valga 2. x3 sigue valiendo 0 todavía, ¿no es cierto? Porque no hemos modificado el valor de x3. Sigue valiendo 0. Luego hacemos esa operación, ¿no? Menos 0,1 por 1,2 más 1,2. Y eso nos va a dar 1,08 para x2 en el paso 1. Ahora bien, ya tenemos los valores de x1 y x2. Entonces, esos valores se los incorporamos para calcular x3. ¿No es cierto? Entonces, calculamos x3 ahora con los valores de x1 y x2 con sus últimos valores que hemos calculado en el paso 1. ¿Sí? Haciendo operaciones para x3, obtenemos entonces 0,972 para x3. ¿Sí? Que es totalmente ya diferente, ¿no?, a los valores que habíamos obtenido con Jacobi, ¿no? Porque se repetían los valores de x1, x2 y x3, tenían el mismo valor en el paso 1, que era 1,2, ¿no? Entonces ahora ya se diferencian y fíjense que los valores de x2 y x3 ya se aproximan, ¿no?, a la solución exacta. Es decir, la convergencia va a ser mucho más rápida. En la siguiente iteración, ¿no?, ahora los valores de x siempre van a tomar para cada ecuación los últimos valores obtenidos, ¿no? Por ejemplo, para calcular x1, para el paso 2 ahora ya, ¿no? Para calcular x1, x2 tendrá el último valor calculado de x2, que es 1,08, ¿no? Y el último valor calculado de x3 será 0,972. ¿Sí? Con esos valores hacemos las operaciones y obtenemos para x1 del paso 2 0,9948. Ahora, en ese mismo paso ya vamos a introducir el último valor calculado de x1, ¿no?, que es 0,9948. ¿Sí? Y el valor de x sigue siendo todavía 0,972, ¿no? El último valor de x3 sigue siendo 0,972.
Entonces hacemos operaciones para x2 y obtenemos el valor de 1,00332. Ok. Entonces, para calcular x3, nuevamente introducimos los últimos valores calculados de x1 y ahora de x2, que ya se modificó, ¿no es cierto? Y vale 1,00332. Y calculamos el valor de x3. Y así sucesivamente, ¿no es cierto? Para el siguiente paso, nuevamente vamos a comenzar con los últimos valores de x2 y de x3 y vamos reutilizando los valores recién calculados en las siguientes aproximaciones. Y eso hace con que, fíjense que si nosotros lo hacemos con nuestras calculadoras, en la séptima iteración ya se desbordó mi calculadora y nos da ya la solución exacta, ¿cierto? Como nuestras calculadoras manejan poca cantidad de cifras significativas, ¿no es cierto? En el torno de 10, 11, hasta 14 dígitos, entonces rápidamente se desborda la precisión y ya nos da, los redondea en estos valores al valor más cercano, en este caso a 1. ¿Sí? Fíjense que en la séptima iteración con Jacobi todavía no teníamos ese nivel de precisión, ¿no es cierto? Nos faltaba todavía más cantidad de iteraciones para que se desborde la precisión de la calculadora, ¿no? Entonces, quiere decir que el método de Gauss-Seidel es mucho más rápido, ¿no? De convergencia mucho más rápida que el método de Jacobi y rápidamente alcanza a la solución con la precisión deseada, ¿no es cierto? Ok, no sé si ustedes tienen alguna pregunta, alguna duda, algo que no se hubiera entendido. ¿No? ¿Hay alguna duda? Parece que no. Bueno, gracias, Yamil. Dice que está todo claro. Muy bien. Ok, entonces vamos a quedar por ahí. La próxima clase vamos a hacer ejercicio de todo lo que hemos avanzado de matrices, ¿no? Hasta aquí, para hacer un repaso general antes de entrar a la siguiente unidad, que ya sería interpolación. Entonces, la próxima clase vamos a practicar un poquito resolviendo sistemas de ecuaciones por todos estos métodos que hemos visto. Muy bien, jóvenes, si es que no hay pregunta, entonces quedamos por ahí. Y me despido. Ingeniero, ¿va a haber práctico de todos los temas? De todo último. Claro que sí. Yo les ¿Sí? voy a subir ahorita ya un práctico ahí para que estén practicando este fin de semana. ¿Ya? Gracias. Muy bien. Ok, jóvenes, entonces, muy buenos días. Ya nos vemos el próximo martes. Chao, chao para todos.